¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Marta Medina y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Perea, que nos hablará acerca de las reflexoterapias, técnicas maravillosas ancestrales para poder sanar todo nuestro cuerpo físico, los vehículos superiores, tener incidencia sobre el cuerpo etérico, la parte emocional o astral y la parte mental. Escuchémoslo a continuación. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos quienes están en este momento conectados. Bienvenidos a Quantum de Luz, bienvenidos a esta charla introductoria a las reflexoterapias, que es el tema que nos está convocando el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Más que una presentación formal, pues es una charla, como les decía hace un rato, porque quiero simplemente como presentar una forma diferente, novedosa de abordar el tema de las reflexoterapias, ¿no? Todos sabemos que por el nombre reflexoterapias, pues es utilizar puntos reflejos en cualquiera de las somatotopias. Somatotopia se llama a las pantallas reflejas que tenemos en el cuerpo, es decir, palmas, plantas, la oreja, que es la más conocida. Y de hecho, pues el curso está enfocado en aprender a manejar la pantalla de la oreja, el holograma de la oreja. em, y sí les vamos a recomendar que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Bien, para no tener mayores interrupciones y ruidos por allá, ecos y demás, para hacer fluida la charla. Em, Entonces, cuando nosotros hablamos de reflexoterapias o escuchamos hablar de reflexoterapias, como les decía ahorita, nosotros o uno lo asemeja a manejar un punto, a activar un punto en alguna parte del cuerpo. Simplemente o en la mayoría de las veces nos quedamos ahí. Es decir, si yo tengo un dolor de cabeza, yo sé que el dedo gordo de mi mano representa la cabeza y entonces yo voy y hago un masaje ahí en el dedo gordo en un determinado sentido, bien sea a favor, bien sea en contra de las manecillas, tonificando, sedando, y puede que con eso me pase el dolor de cabeza. O yo voy a la oreja y aquí, en esta parte del cartílago, en el lóbulo, que es donde nos ponemos los aretes, pues ahí también está la representación de la cabeza y estimulamos ahí o presionamos ahí y puede que el dolor de cabeza nos pase, ¿sí? Lo podamos tratar. La idea de lo que voy a presentar hoy, la invitación que vamos a hacer hoy, es ir un poquitico más allá y no solamente quedarse en ese punto de esa zona que yo conozco, que me han enseñado que es para manejar dolores, es lo que más manejamos en reflexoterapias. Vamos a aprender una metodología porque realmente es un método muy completo, integral y profundo para poder integrar todas esas zonas reflejas en el cuerpo. Es decir, que vamos a en la oreja. ¿Y por qué hacemos énfasis en la oreja? Porque resulta que la oreja es la pantalla o el sistema reflejo más completo del cuerpo y vamos a ir viendo por qué. La oreja, pues de entrada se parece a un riñón, ¿no? Tiene forma riñonada, esto es forma de riñón y de hecho la describimos así. Si ustedes ven también cualquier texto de anatomía tradicional, la introducción en la descripción topográfica de la oreja es, tiene forma de riñón o forma riñonada. Y eso no es al azar, la naturaleza no hace nada al azar. Resulta que la energía del riñón, para quienes saben un poco de medicina china, han estudiado un poco de medicina china, saben que la oreja pertenece a la energía del elemento agua, en el cual pues encontramos al riñón y a la vejiga. Por esa razón, guarda una información muy importante porque el agua pues es el origen de todos los elementos, ¿no? El agua en nosotros representa los riñones y los riñones pues es lo más ancestral y ahí en esos riñones pues tenemos memorias genéticas, tenemos memorias también incluso de la misión de la vida de cada uno de nosotros, la misión espiritual y además tenemos memorias de la energía sexual.
Entonces, por esa razón es que la oreja va a ser tan importante para nosotros en el trabajo de las reflexoterapias, ¿no? Ahí vamos a integrar toda la información porque nosotros, más que trabajar con energía, vamos a trabajar con información. La información realmente es la que organiza la energía. Cuando yo trabajo con información o conozco cuáles son las vías de información en el cuerpo, fácilmente pues yo puedo diseñar un protocolo terapéutico para poder organizar esa información y que a su vez la información pues organice la materia. ¿M? También vamos a ir viendo que nosotros vamos a manejar una serie de jerarquías, es decir, de eslabones de información, de pasos o de escalones en los cuales está organizada esa información y vamos a ir aprendiendo a reconocer dónde podemos ir a buscar esa información en las diferentes zonas reflejas del cuerpo. Entonces, de esa manera podemos nosotros ir un poco más allá y no solamente trabajar en la oreja o trabajar en las palmas, en las manos o en la planta de los pies, sino que podemos a través de esta metodología de un hilo conductor integrar todas esas informaciones para realmente equilibrar la energía a partir de ese restablecimiento de los puentes de información o de los circuitos de información. A eso pues nosotros lo conocemos circuitos de información, es decir, por donde viaja la información en el cuerpo, que no es solamente el sistema nervioso. Tenemos muchos circuitos y muchas vías reflejas por las cuales viaja esa información y la idea de este diplomado es que aprendamos a reconocer esas diferentes vías y reconociendo esas vías nosotros tenemos múltiples variables para poder acceder a la información del sistema nervioso, a esas memorias, resetear como hacemos con un celular, un equipo electrónico, un computador y restablecer programas nuevos para sanar, para ayudar a la gente a sanarse, a curarse, no solamente en lo físico, sino también pues en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual. ¿M? Entonces voy a comenzar con la presentación que ustedes están viendo ahí. Voy a reducir un poco para que puedan ver completa la diapositiva. Entonces, hablamos de las somatotopias como las zonas anatómicas del cuerpo en las cuales pues tenemos esos puntos reflejos. Antes de presentar estas diapositivas, quisiera que reflexionáramos, ¿no? Paradójicamente, sobre qué significan reflexoterapias a raíz de la etimología, es decir, del origen de la palabra reflexoterapias. Y resulta que si nosotros dividimos esa palabra por la mitad, pues reflexo, la etimología es reflejarse, ¿no? Como el nombre lo dice. ¿Y cuando me reflejo yo en algo? O cuando nosotros decimos es que voy a reflexionar sobre algo, voy a reflexionar sobre lo que me pasó hoy, voy a reflexionar sobre algo que me dijeron. ¿Qué será reflexionar? ¿No? Para que lo pensemos ahí, si alguien quiere participar puede levantar la mano o puede abrir su micrófono. Pero pues más que contestarlo ahora, pues es una pregunta que nos lleva a eso, ¿no? A reflexionar sobre qué es reflexionar. ¿Qué es reflexionar para nosotros en la vida diaria? ¿Qué es reflexionar? ¿No? ¿Cuándo nosotros reflexionamos? ¿Será lo mismo pensar a reflexionar o serán cosas diferentes? ¿O una cosa lleva a la otra, un concepto lleva a la otra? Y el ejemplo que yo siempre les muestro para explicar el término reflexionar es algo tan sencillo como si yo escucho o veo que la llave de la poceta, la llave del lavamanos se quedó abierta, ¿no? Se está botando agua y yo voy y la cierro. Ese acto tan sencillo es reflexionar. ¿Sí? No involucra directamente el pensamiento, porque si yo comienzo a describir lo que está sucediendo, ¿cierto? Pues me demoraría mucho tiempo y no me reflejaría en esa situación. Si me pongo a analizar la composición del agua, si me pongo a analizar si voy por este lado o voy por el otro, si me demoro, si voy más rápido o qué hago primero, de ahí estoy involucrando el pensamiento. Ese pensamiento puede obstaculizar el proceso de la reflexión. Entonces, reflexionar es verse uno en el espejo, es reflejarse en un acto
terapéutico es reflejarse en una situación. Al yo verme reflejado en esa situación, al proyectarme en esa situación, pues lo que estoy haciendo es reconociéndome a través de esa situación que me está presentando la vida, que me está mostrando la vida. Entonces, todo el tiempo, de una u otra manera, pues estamos haciendo reflexoterapias, ¿no? No es solamente el acto terapéutico de ir a estimular o activar un punto o a presionar un punto con cualquier herramienta que tengamos, porque reflexoterapias pues es la vida misma. ¿Sí? Me estoy reflejando constantemente en lo que una persona me dice, dice la ley del espejo precisamente, que es un reflejo mío, ¿no? Que todos los demás son mis espejos, que todos los demás son reflejos de un aspecto mío. Si me gusta o no me gusta, me siento identificado de alguna manera con esa situación o con esa persona y ahí me estoy reflejando. Y de acuerdo a esa reflexión que yo haga, pues entonces tomo acciones. ¿M? Y ejecuto cosas o hago cosas para cambiar esa situación si es que realmente quiero crecer internamente, si es que realmente estoy en un proceso de desarrollo de conciencia, porque eh, este tipo de disciplinas, pues no es solamente la disciplina por la disciplina o el acto terapéutico ahí vacío o la letra muerta de la teoría, sino que se convierten en un estilo y un camino de vida, ¿no? Porque una de las leyes de la sagrada tradición del planeta espirituales dice que como es arriba es abajo, ¿no? Que nosotros somos reflejo del macrouniverso. Cuando yo me pregunto, nosotros nos ponemos a pensar o a reflexionar, ¿cómo así que nosotros somos reflejo de ese macrouniverso, de ese universo, de ese cuerpo, de esa conciencia? ¿No? Porque el universo pues es una entidad, es un ser inteligente. ¿M? Entonces, si nosotros reflexionamos sobre eso, si nosotros pensamos unos segunditos, un minutico alrededor de eso, pues podemos concluir que si el universo tiene sistemas solares, si el universo tiene soles, si el universo tiene planetas, ¿será que nosotros en nuestra anatomía, en nuestra fisiología, tenemos eso mismo dentro de nosotros? ¿Será que tenemos soles? ¿Será que tenemos planetas? Porque somos un universo, ¿no? Somos el reflejo del macro. Y como reflejo del macro, pues tenemos todos los constituyentes y todos los principios de la naturaleza para contener esa información dentro de nosotros, ¿no? El efecto mariposa nos dice que el aleteo de las alas de una mariposa en un extremo del planeta puede producir un huracán al otro lado del planeta. Es decir, cualquier cosa que yo haga, piense, sienta, el mover un dedo, realizar cualquier cosa, eso tiene repercusiones reflejas, eso se refleja en los confines del universo y se devuelve hacia nosotros, hacia el planeta. ¿M? Em, y hay otro ejemplo muy bonito sobre eso y es el experimento del mono 100, ¿no? Alcanzando esa masa crítica. No sé si alguno ha escuchado o ha visto el experimento del mono 100. Resulta que eh, a unos monos, ¿no? En una isla les enseñaron a sacar maní, sí, pepitas de maní o cualquier cosa que introdujeron en una botella. Y resulta que cuando el mono 100 completaron 100 monos que hacían la misma tarea, llevaron esos instrumentos o ese material al otro lado del planeta y sin enseñarles absolutamente nada a estos monos, a estos miquitos, pues ellos intuitivamente por el inconsciente colectivo, por esa información que hay en ese campo arquetípico o en ese campo de conciencia que hoy los cuánticos lo llaman el campo de la información cuántica, ¿no? La superconciencia cuántica. Entonces, por esas ondas de información, estos animales, pues, pudieron hacer lo mismo, aunque no se les hubiera enseñado, pero sí hubo una masa crítica, hubo una información de ese campo en el inconsciente colectivo y ellos pues hicieron eso. Eso es reflexoterapia. Entonces, quiero decirles que la reflexoterapia no es solamente lo que nosotros hacemos cuando tratamos un paciente. Reflexoterapia es pues todo, ¿no? En la vida, en el universo, es verse reflejado en y cuál es mi papel en esa reflexión, ¿no? ¿Cómo participo yo? ¿Cómo soy espejo de los demás? ¿Cómo los demás son espejos míos?
cómo me identifico con eso y lo uso para crecer. ¿Por qué les hablo sobre todo esto? Porque cuando yo estoy frente a un paciente o a un consultante, pues resulta que ese consultante también en algunas oportunidades se vuelve terapeuta mío y yo me vuelvo paciente de mi paciente. ¿Sí? Es un acto reflejo, ¿no? El solo hecho de hablar con una persona, de tomarle una historia clínica, de preguntarle qué le pasa, desde cuándo está sintiendo esto, cuándo comenzó con ese síntoma, pues ya eso es un acto reflejo y puede ser un acto sanador porque el solo escuchar a la persona pues ya está aliviando el alma y la conciencia de esa persona que muy seguramente pues no tiene muchas personas con las cuales desahogarse. ¿M? Entonces, eh, miren que va mucho más allá de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿sí? Que no es solamente aprender unos puntos para tratar obesidad o aprender unos puntos para manejar ansiedad, sino que con esta metodología nosotros podemos ir un poquito más allá e integrar mucho mejor, de manera más profunda y más efectiva, esos puntos que muchos ya conocemos o que algunos van a comenzar a conocer. Dicho esto, entonces, pues esta es la propuesta de aproximación, ¿no? Y ya les decía yo que tenemos ese macro universo, ¿no? Y nosotros como reflejo de ese macro universo, ¿no? Aquí entonces aparece un primer concepto importante y es que el todo contiene la parte, pero también la parte contiene el todo. Es decir, que este universo nos contiene a nosotros, pero nosotros, dentro de nosotros, contenemos la información de este universo. Y eso sucede en el universo nuestro de las somatotopias, ¿no? Este punto en el pie, pues contiene toda la información del cuerpo y obviamente el macrouniverso, que es el cuerpo, pues contiene toda la información que hay en el pie, el todo en la parte y la parte en el todo. Entonces vamos desde ese macrouniverso, ¿no? Al microuniverso o viceversa, por eso están las flechitas en ese doble sentido, ¿no? Y todo eso, tanto el macro como el micro, pues están dentro de una dinámica de sistemas, ¿no? Dentro de esa dinámica de sistemas, pues nosotros, hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Dentro de esa dinámica de sistemas, pues nosotros vamos a encontrar toda una serie de informaciones, toda una serie de organizaciones que nos van a permitir develar qué es lo que le está pasando a esa persona de acuerdo a una parte del cuerpo que le duela. ¿Cómo se ve esa parte reflejada en todo el sistema? ¿Y cómo yo puedo ir a buscar esa información en el resto del sistema? ¿Mm? Si me duele aquí esta parte del pie, no solamente tengo esa información ahí, sino que yo tengo que ir a la mano a buscar esa misma información, pero además debo ir a la oreja a integrar esa información. Pero ese punto reflejo, ¿cómo se comunica con otros puntos reflejos? Y cómo yo sé que esos otros puntos reflejos también tienen esa información del pie. Por lo tanto, yo debería ir a buscar en el cuerpo todos esos puntos reflejos para poder darle otra información al sistema, porque si solamente me quedo con este punto y no considero los demás puntos o no voy a buscar informaciones en las demás partes del cuerpo, en las demás pantallas reflejas, pues puede que el tratamiento me quede cojo. ¿M? Mira, Entonces, miren que todas las pantallas reflejas del cuerpo pues dialogan entre sí. Era lo que les estaba diciendo ahorita. Y para eso nosotros vamos a utilizar un hilo conductor lógico, una metodología lógica para comprender el significado de un punto. Entonces no nos quedamos en el punto, sino que a través de un hilo conductor, que ese hilo conductor pues tiene unos pasos, nosotros vamos a poder ir a integrar esas pantallas y ir a buscar esos puntos reflejos en todo el cuerpo. ¿M? Si a mí me duele, por ejemplo, aquí la palma de la mano, a través de esa metodología yo puedo saber esta palma de la mano, qué correspondencias tiene, por ejemplo, en tórax, qué correspondencias tiene, por ejemplo, en abdomen. Doctor John, aquí te están preguntando qué es somatotopía. ¿Qué quiere Somatotopías decir? son estas pantallas reflejas, ¿sí? Lo mencioné hace un momento. Las somatotopías son los sistemas reflejos que hay en la mano, que hay en los pies, que hay en la oreja. Es la representación general del cuerpo en cada una de estas estructuras. ¿Sí? Es ese cuerpo, ese macro universo
metido ahí, el cuerpo humano metido aquí en la palma de la mano, el cuerpo humano metido aquí en la planta de los pies. La representación nuestra en cada uno de estos sistemas pequeños, ¿no? Esos microsistemas. Eso se le llama somatotopia. Somato de célula o somato de cuerpo y topia de localización, ¿sí? Localización en el cuerpo, localización de un punto en algún lado del cuerpo. Entonces es eso, ¿no? Un punto que representa una gran cantidad de cosas. Representa una vibración, representa un sentido, representa una dirección, representa, bueno, una conexión con otros puntos, ¿no? Que eso pues lo veremos durante el diplomado, pero en un punto yo puedo encontrar la resonancia o la vibración de ese órgano. Todos los órganos tienen una vibración en hercios o en frecuencias diferentes y eso ya está estudiado, ya está investigado. ¿No? Sabemos que el primer chakra, por ejemplo, tiene una vibración de 4 ciclos por segundo, el segundo chakra tiene una vibración de 6 ciclos por segundo, y así cada uno de los órganos, células y estructuras del cuerpo, pues tienen su propio diálogo, su propia vibración. Y esas vibraciones pues deben estar equilibradas, deben estar armónicas para poder comunicarse, ¿no? Yo tengo una resonancia en la voz, pero también tengo una vibración de mi cuerpo. Mi cuerpo tiene una emisión de vibraciones, pero también recibe vibraciones. Por eso yo puedo decir es que con esa persona no tengo una empatía, ¿cierto? O este sitio de pronto está cargado de una energía bonita o de una energía pesada, porque nuestros receptores, nuestra piel, nuestro cerebro y nuestros receptores extrasensoriales, no solamente los sentidos, el tacto, el oído, el gusto, sino que en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo etérico, tenemos receptores y esos receptores pues nos informan. En el cuerpo hay células cargadas de magnetita, de ferrita. En las glándulas que están correlacionadas con los chakras, esas células tienen una concentración de magnetita que nos sirve para orientarnos, así como los animales se orientan a través de las líneas magnéticas del planeta. Nosotros también tenemos unas polaridades. Tenemos una polaridad sur, norte y derecha, izquierda, adelante y atrás. Y si esas polaridades magnéticas se desequilibran, pues nosotros nos enfermamos. Y con la reflexoterapia nosotros podemos equilibrar esos campos magnéticos. Por eso les decía yo ahorita que no es solamente ir a buscar un punto, actuar sobre ese punto, sino que vamos a tener una acción mucho más profunda sobre los campos magnéticos, sobre el sistema de los chakras y sobre todo el sistema, sobre todo el organismo, aprendiendo a navegar por esos campos de energía y por esas líneas que nos van a conectar con cada uno de los sistemas reflejos. ¿Mm? Entonces, el universo y nosotros pues nos manejamos en la ley del tres, ¿no? Todo está en tres, es decir, cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo espiritual. Las religiones nos hablan sobre la Trinidad o tres planos de manifestación. Entonces, también nosotros vamos a aprender a raíz o basados en esa ley del tres a manejar una serie de códigos de información que vamos a tomar de la medicina Ayurveda para aplicarlo en las reflexoterapias, ¿no? Nosotros sabemos que en Ayurveda pues existen estas tres energías, por llamarlo de alguna manera, o estos tres doshas para que quienes conocen un poco de medicina Ayurveda, Vata, Pitta y Kapha. Resulta que nosotros acá pues le vamos a dar unos códigos de información que podemos incluso manejar con mudras en las manos, llevando información a ese punto o a esos puntos reflejos porque no solamente la digitopresión, tocando el punto, activándolo o sedándolo, sino que ni siquiera con tocar el cuerpo yo puedo ir haciendo un mudra, es decir, una forma con mi mano, y llevar información a ese punto y conectar ese punto por medio de unas líneas que nos van a permitir transportar esta información. ¿M? Entonces, pues aquí no me voy a detener mucho, pero simplemente que sepamos que hay unos códigos de información que yo puedo utilizar y esos códigos de información, pues a su vez tienen una gran cantidad de información y me van a servir para múltiples cosas, ¿no? Para equilibrar en diferentes planos, para reorganizar la energía en diferentes planos y poder, pues, de una manera integral, de una manera mucho más efectiva, armonizar o equilibrar el organismo. ¿M?
esto, pues voy a pasar algunas cosas así rápido. Entonces aquí está, ¿no? Todas las zonas reflejas del cuerpo, incluso la lengua, el iris, ¿no? Porque a través del ojo yo puedo hacer diagnóstico, incluso puedo hacer terapia con algunos aparatos de emisión de láser sobre el ojo, pero en el ojo yo puedo diagnosticar. ¿Sí? No vamos a ver ideología, pero simplemente es para decirles que no solamente la oreja, no solamente la mano, no solamente los pies. Tenemos códigos reflejos, por ejemplo, aquí en el cuero cabelludo, en el sistema nervioso, en el encéfalo. Tenemos códigos reflejos aquí en la lengua. Para quienes ya conocen un poco de medicina china, saben que todos los órganos están reflejados en la lengua y que cualquier cambio de coloración, cualquier cambio en la humedad de la lengua, cambio en el tamaño de la lengua, cambio en muchos signos que aparecen en la lengua, pues me pueden hablar de la enfermedad o de la salud de esos órganos a distancia. El colon también tiene puntos reflejos, es decir, en el colon yo puedo encontrar información de un pie, en el colon yo puedo encontrar información de la tiroides, en el colon yo puedo encontrar información de sistema nervioso. De hecho, sabemos que el colon o el sistema digestivo lo llaman hoy el segundo cerebro o el otro cerebro. Sabemos también hoy que el sistema digestivo secreta o produce en neurotransmisores o sustancias similares a neurotransmisores, las mismas sustancias que se producen en el cerebro, se producen también en el colon. Por eso cuando mi colon se inflama, pues también mi cerebro se inflama. Y si yo estoy estresado, pues todos sabemos que me da o diarrea o me da estreñimiento, me duele el colon, se me inflama el colon, ¿no? Por las conexiones a nivel del sistema nervioso, pero no solamente por eso, sino porque como el todo contiene la parte y la parte contiene el todo, pues hay órganos y sistemas que son más afines que otros. Por eso podemos explicar por qué, por ejemplo, tumores o cáncer en útero hacen metástasis en pulmón, ¿no? Ya hay como una afinidad entre esos órganos porque vibran a una determinada frecuencia. Y si ese órgano que se comunica con otro cambia su vibración, pues su pareja también va a cambiar su vibración. ¿M? Aquí vamos a hablar en términos de vibración. El universo es vibración, ¿no? El universo todo es sonido, el universo todo es luz. Entonces, la información se transmite en el universo a través de la luz, del color, a través del sonido, a través de la vibración. Por eso también vamos a ver que en algunas ocasiones, haciendo vibrar una parte del cuerpo con mudras especiales, puedo llevar información por mecanismos de transformación de la energía. Quiere decir que si yo hago un masaje, ese masaje que es mecánico, ¿cierto? Porque estoy ahí haciendo una fuerza, estoy presionando, ese impulso mecánico o ese masaje que yo haga viaja por el colágeno, por las fibras de colágeno que tiene nuestro cuerpo y ese mensaje se traduce en impulsos eléctricos. Eso se llama piezoelectricidad o mecanotransducción. ¿M? Entonces, yo con toda esa información que puedo ir recopilando a través del diagnóstico que vaya haciendo, en todas estas pantallas, en todos estos sistemas reflejos, pues yo voy elaborando un hilo conductor, voy elaborando y voy organizando esa información para poderla em, reorganizar, valga la redundancia, en el propio cuerpo de una manera lógica y coherente. ¿Sí? Aquí ustedes ven unas líneas, ¿sí? Que voy a mostrar en otra presentación ahorita más adelante para que podamos entender cómo yo puedo ir buscando esas informaciones. ¿M? Entonces todo en el organismo es simultáneo, nada está separado, nada está por aparte. Todo lo que yo haga en una parte del cuerpo o si el cuerpo se enferma de algo, el organismo entero se desequilibra. Por eso hablamos de simultaneidad de la conciencia, ¿no? La omnipresencia de la conciencia. ¿M? Muchas veces nos ha pasado que yo o que estamos pensando en alguien y esa persona nos llama o que podemos ver alguna situación o algo que va a pasar y sucede.
porque existe esta simultaneidad de la conciencia. Es decir, no, con nuestra mente, con nuestra imaginación, nosotros podemos hacer reflexoterapia. ¿Por qué? Porque el campo energético de cada uno responde a esas emociones, a esos pensamientos y a la voluntad del terapeuta. ¿Mm? La cuántica hoy nos dice que el espacio y el tiempo simplemente son una ilusión, que el espacio y el tiempo se pueden colapsar, que yo puedo colapsar la función de onda o de partícula. Y entonces, si ustedes buscan en Internet, si buscan en YouTube, el experimento de la doble rendija nos habla sobre eso, que yo como terapeuta o yo como observador puedo influenciar y puedo cambiar la realidad de lo que estoy observando. Busquen si no han visto eso, ese experimento es muy interesante, ¿no? Y deja muchas cosas que pensar y que reflexionar. Se llama el experimento de la doble rendija. Lo pueden digitar así en YouTube y ahí les va a aparecer. No es un video corto, pero es muy interesante sobre esta simultaneidad de la conciencia. Las reflexoterapias amplifican la respuesta del organismo frente a una noxa. ¿Qué es una noxa? Pues es un dolor o es una injuria o es un síntoma, lo que está afectando al cuerpo. Eso es una noxa. Entonces, vamos a ver métodos de amplificar esa información, incluso con las manos, para poder guardar esa información, irla trasladando, irla integrando en las diferentes zonas reflejas y finalmente, pues desde un punto eh, vamos a mover esa información para poder organizarla en el cuerpo y poder poco a poco ir recobrando la salud, ir haciendo protocolos de restablecimiento de esa información que está como en cortocircuito, ¿no? El cuerpo es, bueno, no como una computadora, pero pues las computadoras son hechas a imagen nuestra, ¿no? O los artefactos que utilizamos en nuestra tecnología, pues son hechos a imagen nuestra de una u otra manera. El ejemplo de la computadora va que nosotros tenemos programas en las células, tenemos programas hereditarios, una manchita que aparece en la mano o en la oreja, o un vasito sanguíneo, o un granito, o un cambio de color de temperatura en alguna parte del cuerpo, me está hablando de cómo se está manifestando esa información. Entonces vamos a aprender también a leer esas informaciones y vamos a aprender a diagnosticar esas informaciones, por dónde comienzo. Si un paciente consulta por lo que sea, por una gastritis, pues yo debo mirar o buscar dónde comienzo, porque puede que la gastritis o ese síntoma de gastritis no esté ahí. Y debo ir a trabajar a otra parte antes, o partiendo de ahí, puede que deba ir a buscar esa información en múltiples zonas del cuerpo para que la persona pues pueda ir aliviándose de su gastritis. ¿M? Entonces vamos a aprender cómo traslado y cómo busco esa información, cómo integro esa información. Entonces el objetivo es captar lo que les decía ahorita, amplificar y distribuir la energía de la vida en el organismo a través de las diferentes pantallas reflejas. Somatotopias pues son pantallas reflejas. ¿M? Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar una región de resonancia que va a revelar esa existencia o esa vía de comunicación, o sea, ese biocircuito. Por lo tanto, vamos a aprender a trabajar con esos biocircuitos, diferentes biocircuitos, para poder ir diagnosticando por un lado, pero también para poder ir integrando esa información en el sistema nervioso y que el sistema nervioso, de acuerdo a lo que nosotros hagamos y como activemos ese sistema nervioso o como impulsemos ese sistema nervioso, él mismo se puede ir reorganizando. Entonces, un reflejo puede definirse como la respuesta rápida de estructuras biológicas a un estímulo determinado. El reflejo de la rodilla, ¿no? Cuando vamos al médico y nos está examinando el sistema nervioso, pues nos golpea con un martillo en la rodilla y la rodilla responde automáticamente. Pues eso es un reflejo. Eso es una reflexoterapia. Estoy mirando qué información tiene esa rodilla integrada en un nivel de la columna, de la médula espinal y si está funcionando bien o no. Eso también nosotros lo podemos hacer, eh, pues no propiamente pegando con un martillo, pero sí podemos ir a buscar esa información y saber si ese reflejo está íntegro, está sano o no.
Y el reflejo que después está fuera de la voluntad nuestra, está automatizado por el sistema nervioso. Resulta que el sistema nervioso a lo largo de la evolución, pues por ensayo-error, ha creado diferentes vías por donde transcurre esa información. Y esas vías son las que nosotros vamos a aprender a conocer. Bueno, entonces quiero ir aquí un poquito más rápido. Em, Es interesante también revisar conceptos de fractal, ¿no? Eh, es muy conocido el concepto, si no lo conocen, pues también los invito a buscar qué es un fractal y a partir del entendimiento de un fractal yo puedo entender también esas zonas reflejas. Resulta que un fractal es una figura que se repite al infinito, a lo macro o a lo micro, ¿no? En el cuerpo humano, un fractal puede ser, yo sé que en las vías respiratorias tengo como vellosidades, ¿no? Tengo pelitos como los que tenemos en la nariz, pero las vellosidades de los bronquios, de las vías respiratorias, pues tienen una función, tienen, digamos que, la capacidad de barrer las partículas extrañas que entran al cuerpo. Y resulta que en los intestinos, pues yo también tengo esas vellosidades. Todos tenemos esas vellosidades. ¿Cuál es la función en los intestinos? Absorber agua, absorber nutrientes. ¿Ven? Entonces, en los pulmones es repeler o combatir las partículas extrañas que entran al cuerpo. Y en los intestinos es absorber nutrientes. Y son pantallas reflejas o son sistemas reflejos, porque se parecen. Entonces quiere decir que lo que pasa en los pulmones pasa en los intestinos o al revés. De hecho, en medicina china nosotros sabemos que en el elemento metal pues está la información de los pulmones y está la información de intestinos, también intestino grueso específicamente. Y sabemos en la clínica que cuando un niño tiene un problema respiratorio, le podemos hacer un enema por colon, el niño se descongestiona de sus vías respiratorias. Si una persona tiene estreñimiento, muy seguramente también va a tener mucosidades, o sea, estreñimiento pulmonar. ¿Mm? Entonces, eso es un fractal. Bueno, todas las terapias, las reflexoterapias, ¿no? Iridología o iridocromoterapia, podoterapia, manopuntura, quiropraxia, osteopatía, acupuntura, auriculomedicina o auriculoterapia, que es en lo cual nos vamos a enfocar, craniopунtura, incluso hay eh, terapia nasal porque dentro de la nariz también hay zonas reflejas. Acá encima del dorso de la nariz también. Si nosotros, ¿cómo sabemos nosotros para encontrar sin tener que ir a memorizar o aprenderse un cartograma de la reflexoterapia? Que yo simplemente coloco a una persona de frente, ¿sí? Siendo esta la cabeza y estos los pies, y entonces ya sé cómo puedo ir ubicando los puntos reflejos. Esa es una manera sencilla, fácil de ir recorriendo esas reflexoterapias o de ir integrando esas reflexoterapias. Ya otras cosas complejas como la homeosimetría, que es aplicar medicamentos homeopáticos en puntos reflejos o en puntos de acupuntura. Entonces, reflexoterapia las que ustedes quieran. Doctor Perea.